Muy buenas tardes, mi nombre es Paloma Piqueiras y ahora mismo les voy a compartir la presentación que he realizado junto a mis compañeras Luz Martínez de la Universidad Complutense de Madrid y Victoria Cuesta de la Escuela Universitaria de Cruz Roja. Nuestra investigación se titula El discurso del cannabis en Internet y su influencia en la percepción del riesgo en los jóvenes. Para entender la estructura de esta presentación, les diré que empezaremos por un punto de partida, a continuación las preguntas de investigación, después la metodología aplicada, los resultados y por último las conclusiones. ¿Cuál ha sido nuestro punto de partida? Es decir, ¿por qué nos interesa este tema específicamente del cannabis y el consumo en el público joven? Pues principalmente porque hemos detectado una serie de datos en organismos internacionales que alertan de que el cannabis es la sustancia ilegal más consumida del mundo. Específicamente se puede decir que en el 2019 200 millones de personas de entre 15 y 64 años consumieron como mínimo una vez cannabis. En Europa, casi 80 millones de personas dicen haberlo consumido alguna vez en su vida. Esto supone casi un 30% de la población. Y si lo miramos por edades y por sexos, nos encontramos que los hombres consumen más que las mujeres y que los más consumidores son los adultos jóvenes, es decir, entre 15 y 34 años. La edad media de inicio de consumo es muy baja, en torno a los 15 años. Con estos datos que nos han alertado y que nos han puesto sobre aviso de la necesidad de implementar labores de comunicación en este sentido, nos hemos planteado esta investigación que tiene 4 preguntas de investigación principales. La primera es sobre los hábitos de consumo. Queremos saber cómo consume el público joven. La segunda es sobre el nivel de conciencia que existe o no sobre el riesgo de consumo de cannabis en este público de estudio. La tercera, sobre las fuentes informativas del público joven a la hora de conocer cuáles son los efectos del cannabis y, por último, la percepción que tiene el público joven sobre la difusión de información sobre el cannabis en Internet. Para realizar la investigación hemos basado nuestra metodología en 2 ámbitos preferentes. Por un lado, la revisión teórica, una revisión teórica profunda de las fuentes que hablan desde la parte teórica y práctica del consumo del cannabis. Gran parte de esta información está ya recogida en un artículo que hemos publicado recientemente las 3 autoras de esta investigación, junto con el catedrático Ubaldo Cuesta. Y además de esta revisión teórica, hemos realizado una encuesta en febrero de 2023 a jóvenes de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. Todos los participantes tenían entre 18 y 25 años. En total recibimos 191 respuestas, que son de las que voy a hablar a continuación. Para explicar los resultados de la forma más comprensible posible, los hemos dividido en 4 bloques. El primero de los bloques es sobre los hábitos de consumo. Es palpable que lo que obtenemos de nuestra encuesta coincide plenamente con los patrones de consumo que ya se vieron en los informes de los organismos internacionales ya referenciados antes. ¿Esto qué quiere decir? Que el 60% de nuestra muestra reconoce haber consumido alguna vez hachís o marihuana. El punto de inicio de ese consumo fue a los 16 años y la primera vez que lo consumieron lo hicieron entre amigos. 9 de cada 10 dicen que fue un consumo social. Además de estos datos que, como digo, corroboran los que ya teníamos de otras investigaciones, hemos intentado identificar los motivos para el consumo. Mayoritariamente los jóvenes participantes dicen que consumen para divertirse, así que además de ser un acto que se lleva a cabo en grupo, que se hace entre amigos, se asocia al ocio. Y en segundo lugar, aseguran que es para relajarse o porque les gusta. También les hemos preguntado por los motivos de rechazo al consumo, es decir, queremos saber por qué quien no consume lo rechaza, y en este sentido el 42% de la muestra dice que porque es perjudicial para la salud, seguido de aquellos que dicen que no lo necesitan para socializar. Sobre los riesgos percibidos del consumo, aquí hay 2 perspectivas muy interesantes. La primera es que los jóvenes reconocen que el cannabis atañe unos riesgos y que es perjudicial para la salud, lo equiparan a una droga como puede ser el alcohol o el tabaco, pero sorprendentemente cuando se les pregunta
por la fortaleza de esa droga, por la perjudicialidad de esa droga, perciben como más perjudicial el tabaco y el alcohol que el cannabis. Como digo, llama la atención porque sí que reconocen efectos negativos en su consumo, como por ejemplo la afección en el cerebro, en los pulmones o en el estómago. Pero, sin embargo, no perciben que sea tan arriesgado consumir cannabis como lo es consumir tabaco y alcohol. La tercera gran parte de nuestros resultados habla sobre las fuentes informativas. ¿Cuánta información tienen los jóvenes sobre el cannabis y sus riesgos? Pues la inmensa mayoría de nuestra muestra dice que entre poca o suficiente información. 8 de cada 10 dicen que o poca o suficiente información, en ningún caso mucha. Y esto puede estar muy relacionado con los hábitos informativos que tienen. El 50% de la muestra saca esa información relativa al cannabis de Internet y redes sociales. Como sabemos, una ventana abierta a los fakes y a los bulos. Tan solo acuden a fuentes de información primarias, centros educativos, médicos, familiares, en unos pocos de los casos. A centros educativos, por ejemplo, solo acude el 11% de la muestra para informarse sobre cannabis. El último bloque de resultados habla sobre la percepción de información difundida en Internet. Les hemos preguntado a los jóvenes si tienen la sensación de haber visto información sobre cannabis en redes sociales y solamente un cuarto de la muestra dice que sí. Eso sí, cuando se les pregunta en qué red social lo han visto con mayor afluencia, la respuesta es clara. Más de la mitad de la muestra dice que en Instagram y un cuarto, poquito menos, que en Twitter. Sobre el tipo de información encontrada, la inmensa mayoría habla de el cannabis como uso terapéutico, el cannabis en su uso no terapéutico, un tercio de la muestra, y también hay una parte muy representativa de los encuestados que dicen que ven en Internet información sobre el cannabis cosmético o para uso cosmético. Quizás porque dos de las tres grandes tipos de información que se encuentran en Internet, el uso terapéutico y el uso cosmético, van acompañados de discursos que no despenalizan el consumo de cannabis, encontramos que en cuanto al sentiment, casi el 40% de los encuestados identifica como positivos esos mensajes que se difunden en Internet sobre cannabis. El 35% los identifica como neutros. Con todo esto, las conclusiones que obtenemos son bastante claras. En primer lugar, y de forma muy global, creemos que el consumo de cannabis en jóvenes se ha convertido en un gran problema de salud pública mundial. En España, además, estamos por encima de la media, con una tasa del 27% de consumidores. En cuanto a los 4 grandes bloques, encontramos 4 grandes conclusiones. Los hábitos de consumo son ocasionales, pero muy ligados al ocio, a lo social, y por lo tanto tiende a despenalizarse el consumo de cannabis, ya que se entiende que es un momento de socialización. Además, se inicia en edades muy tempranas, 16 años o menos, con lo cual el arrastre del grupo tiende a ser mucho más fácil y por eso el consumo suele ser con amigos. El riesgo percibido es muy bajo. Se considera que el cannabis es una droga, pero una droga con menos afecciones que el tabaco o el alcohol, lo cual no deja de ser llamativo. Quizás está muy relacionado con la información que captan en sus fuentes principales de información, que son redes sociales e Internet. Consideran que tienen poca información y a la que tienen acceso, además, suele estar sesgada. La percepción de la información difundida, además, en este medio, en Internet, no es negativa, sino todo lo contrario. La mayoría de los mensajes los perciben como positivos. Por lo tanto, una vez más, se despenaliza el consumo de forma flagrante. Con esto, creemos que la gran conclusión de esta investigación y lo que nos atañe como comunicadores es la necesidad no solamente de hacer campañas puntuales, sino de hacer campañas reiteradas, gestionadas por profesionales de la comunicación en salud, que incidan en los riesgos que tiene el cannabis y que sirvan para prever el consumo, para controlar ese consumo y para penalizar también el consumo, que sirvan de información para los jóvenes de forma continua y que desincentiven el consumo de esta droga, que, como decimos, es mucho más consumida de lo que creemos, empieza a edades muy tempranas y además sobre la que no tienen información. Nos reafirmamos una vez más en que hacer campañas es necesario, igual que se hizo en su momento con el alcohol y con las drogas y que tan buen resultado ha tenido. Ahora es el turno, creemos, del cannabis y abogamos por una
realización de campañas continuas, con conciencia y bien hechas por grandes profesionales para intentar limitar estos datos que, desde luego, como decíamos, son alarmantes. Muchas gracias por su atención. Estamos para lo que necesiten. Cualquier pregunta será muy bienvenida. Gracias.